Hola, mi nombre es Uriel Nicolás Chávez Velázquez. Estudio en el Instituto Tecnológico de México, Campus Colima, en la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Esta vez estoy presentando el trabajo final de la unidad 2 de la materia de cálculo integral impartida por el profesor Ricardo Olivera. El tema a presentar son razones trigonométricas y estaré presentando una identidad recíproca que es coseno del ángulo es igual a 1 entre secante del ángulo. Las identidades trigonométricas son reglas matemáticas que nos ayudan a entender mejor las funciones trigonométricas y cómo es que se relacionan entre ellas. Son muy útiles porque nos permiten simplificar expresiones, resolver ecuaciones y demostrar propiedades importantes dentro del área de las matemáticas, como viene siendo la geometría, el álgebra y, como estamos viendo ahorita, el cálculo integral. Una de las categorías de estas reglas son las identidades recíprocas, que nos dicen cómo podemos escribir algunas funciones trigonométricas en términos de otras. Estas relaciones son fundamentales porque nos ayudan a transformar ecuaciones para poder entender mejor las conexiones que existen entre los diferentes elementos de la trigonometría. Por ejemplo, la función seno tiene de recíproco a cosecante. La función coseno tiene de recíproco a secante y la función tangente tiene de recíproco a cotangente. Esta vez estaremos demostrando que la función cosecante de teta es igual a 1 entre secante de teta. Para ello vamos a derivar cosecante de teta y vamos a derivar 1 entre secante de teta para demostrar que son iguales. Asimismo, vamos a utilizar la función a cosecante de teta y a 1 entre secante de teta para integrarlas separado y ver que nos dé el mismo resultado o un equivalente. También, para comprobar nuestros resultados, usaremos dos softwares, el cual es Symbolab el primero, que nos va a ayudar a ver que el resultado esté bien, y el segundo, GeoGebra, que nos va a ayudar a graficar y ver que las gráficas sean iguales. Empezaremos con un poco de la historia de la trigonometría. En la antigüedad, hace 4000 años, en Egipto y Babilonia, establecieron aproximadamente medidas de ángulos y longitudes de los lados de los triángulos rectángulos, con el fin de aplicarlo en agricultura, construcción y astronomía. Los egipcios introducieron la medición de los ángulos en grados, minutos y segundos. Posteriormente, en Grecia, en el siglo II a.C., Hiparco de Niclea, el padre de la trigonometría, desarrolló una tabla de cuerdas que permitía resolver triángulos, facilitando los cálculos en astronomía y geometría. En la Edad Media, en la India, introdujeron la función seno para reemplazar tablas de cuerdas griegas y desarrollaron los conceptos de otras funciones trigonométricas. En el mundo islámico, los matemáticos árabes realizaron aportes fundamentales como el establecimiento de las funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. La deducción de la regla de seno y la obtención de tablas trigonométricas precisas mediante métodos de interpretación. En el Renacimiento y la Edad Moderna, Johann Müller, el regiomontano, estableció uno de los primeros trabajos significativos en trigonometría en Europa, de Triangulis Omnimodis, sobre triángulos de todos los tipos. Renacimiento y Edad Moderna. Leonhard Euler, en el siglo XVII, demostró que las propiedades de la trigonometría eran producto de aritmética en números complejos. Entonces, definir funciones trigonométricas utilizando expresiones con exponenciales de números complejos. Aquí tenemos que la exponencial de i ángulo es igual a coseno del ángulo más i seno del ángulo. Comencemos con la demostración. Primero vamos a hacer las derivadas. De este lado derivaremos coseno del ángulo y de este otro lado derivaremos 1 entre secante del ángulo. Entonces, la derivada de coseno de teta ya sabemos directamente que es menos seno de teta. Ya tenemos el resultado, menos seno de teta. Ahora vamos a derivar 1 entre secante de teta. Para derivar 1 entre secante de teta vamos a utilizar la siguiente regla de derivación, u a la n,
que dice que la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 por derivada. ¿Por qué? Porque al momento de pasar la secante para arriba tenemos secante menos 1, tenemos un exponencial. Vamos a derivar. Entonces, la derivada de la función es igual a n es menos 1 por u a la n menos 1, secante de menos 1 por derivada. Y la derivada de secante es secante por tangente. Secante de la teta, secante de teta por tangente de teta. Secante menos 1, directamente lo vamos a escribir ya como secante al menos 2. Y el exponencial lo podemos pasar para abajo para que tengamos un exponente positivo. Entonces la derivada sería menos secante de teta por tangente de teta, porque estos no lo pasamos para abajo, directamente se quedan arriba, y como al menos 1 está multiplicando, no es necesario que escribamos menos 1, nomás escribimos el signo. Entonces pasamos secante cuadrada para abajo y ya tenemos todos con exponentes positivos. La secante que está arriba elimina uno de las dos secantes que se multiplican abajo. Entonces quiere decir que eliminamos este y eliminamos el exponente. Lo podemos volver a escribir porque nos queda la derivada de la función es igual a tangente del ángulo entre secante del ángulo. No nos olvidemos del signo. Ahora, sabemos directamente que esta es una razón trigonométrica. Tangente entre secante es seno. El resultado de la derivada de la función sería el signo menos seno del ángulo, lo que nos dio el mismo resultado que cuando derivamos directamente coseno del ángulo. Aquí demostramos por derivadas que es lo mismo. Vamos con las integrales. Ahora vamos con las integrales. Vamos a integrar de este lado coseno del ángulo por tangente del ángulo, y de este otro lado 1 entre secante del ángulo por tangente del ángulo. Primero, sabemos que tangente de teta es una identidad trigonométrica, entonces la vamos a volver a escribir. Coseno de teta por seno de teta entre coseno de teta. Que esto es igual a la tangente de teta. Lo estamos escribiendo, pero es lo mismo, en de teta. Si lo multiplicamos, el coseno de aquí elimina el coseno de acá y nos queda directamente la integral de seno de teta en de teta. Y la integral de seno de teta en de teta es directamente menos coseno de teta más c. Ahora vamos del otro lado. Aquí vamos a utilizar a secante como u, vamos a integrar por sustitución. U es igual a secante del ángulo, la derivada es secante del ángulo por tangente del ángulo pero como vamos a sacar acá tangente del ángulo, perdón, de teta, vamos a sacar la tangente, entonces vamos a despejar tangente de teta
es igual, el de teta, perdón, el de teta es igual a du entre secante de teta. Entonces lo volvemos a escribir integral, sustituyendo u y lo que tenemos de du. Entonces, la integral de 1 entre u por du entre u, porque secante del ángulo es u, entonces ya tenemos una integral en términos de u. Si lo multiplicamos nos queda la integral de du entre u cuadrada. Cuando pasamos la u para arriba, tenemos que la integral de u a la menos 2 de u. Integramos la integral de u a la menos 2 es u menos 1 entre menos 1 más c. Ahora pasamos el menos 1 para abajo para dejarlo en exponente positivo. Menos 1 entre u más c. Y u es secante. Entonces, menos 1 entre secante de teta más c. Como podemos ver, llegamos a menos coseno y aquí a menos 1 entre secante, lo que quiere decir que son equivalentes. Veámoslos ahora en Symbolab para ver si el resultado es ese. Ya estamos en Symbolab, entonces vamos a verificar nuestros resultados que nos dieron. Aquí vamos a estar la integral de coseno de teta por tangente de teta. Ahí escribí aquí 2 veces. Tangente de teta. Vamos a ver cuál es el resultado que nos arroja Symbolab. Menos coseno de teta más c. Nos dio el mismo resultado que en la integral que acabamos de hacer. Y ahora, si cambiamos coseno por 1 entre secante de teta, a ver dónde está. Aquí. Menos coseno de teta más c. Es el mismo resultado. Nada más que a nosotros nos dio entre menos 1 entre secante. Veamos ahora las gráficas de ambos en GeoGebra. Ya estando en GeoGebra, aquí ya tengo graficadas las dos funciones, menos coseno de x y 1 entre secante de x. Como podemos ver, es lo mismo, las dos gráficas se superponen. Si borramos una, vemos la otra, vemos que quedan exactamente en el mismo punto. Lo mismo pasa si graficamos directamente coseno de x y 1 entre secante de x. Podemos ver que es exactamente la misma gráfica, lo que nos demuestra gráficamente que ambas son iguales. Algunas de las aplicaciones en física y ingeniería podemos ver que es el análisis de ondas, oscilaciones, circuitos eléctricos, mecánica de fluidos y dinámica de estructura. En cálculo integral, las identidades trigonométricas facilitan la resolución de integrales complejas. Como podemos ver que cuando integramos, de esta parte hicimos muchas cosas y de aquel lado la hicimos casi que directa. También, especialmente sustitución trigonométrica, que es lo que hicimos ahorita, lo que permite evaluar áreas, volúmenes y soluciones de ecuaciones diferenciales en física y matemáticas aplicadas. Y en computación gráfica se emplea la representación de imágenes tridimensionales, animaciones, modelado de objetos, mediante las transformaciones geométricas, que la geometría ocupa demasiado de las razones trigonométricas, iluminación, sombreo de gráficos y por computadora videojuegos. En este trabajo final revisamos la identidad recíproca de coseno del ángulo.
Comprobar esta identidad nos es muy útil en la trigonometría, ya que nos ayuda a simplificar cálculos y resolver ecuaciones de una manera más fácil. Además, las funciones trigonométricas se usan en muchas áreas de las matemáticas, cálculo e ingeniería, como el estudio de movimientos, más que nada de ondas. La identidad es muy importante porque, como vimos anteriormente, además de que nos ayuda a simplificar las expresiones, podemos realizar de una manera más rápida y sencilla. Además, nos es útiles en diversas aplicaciones en la ciencia, como por ejemplo, ya hablamos un poco que en la física se usa para estudiar movimientos oscilatorios y ondas, mientras que en el cálculo integral vimos que se utiliza para realizar más fácil las integrales por alguna sustitución trigonométrica, permitiendo simplificar las expresiones y facilitar más los problemas en las áreas como la ingeniería.